la evolución del ser espiritual. La educación. La educación debe estar en manos de los padres. Nadie es mejor, ni nadie tiene un mayor derecho para ello. Los padres, padre y madre, uno de cada lado, a la diestra y siniestra, son los únicos puntales capaces de apoyar y fortalecer en los hijos temas tan decisivos y trascendentes como lo son la voluntad, el buen juicio, el carácter, el amor, los valores morales, entre los más destacados. Necesarios todos y cada uno de ellos para vivir en el bien y obrar así, en justicia. Todo conocimiento al margen puede ser entregado por otros, ya sean estos conocedores, preceptores, maestros, profesores o sabios. El conocimiento que se adquiera a través de terceros no tiene que ver con la educación, sino con la adquisición de destrezas, información y técnicas, sean estas formales o no, a la vez que sean estas concerniente a profesiones, oficios o trabajos específicos, como referente a temas tales como lo son el arte, las habilidades manuales o la adquisición de información de distinta índole. Los hijos. Los hijos son desde que nacen, seres libres, autónomos, desde el punto de vista de su individualidad, claro está. Con derechos, y ciertamente con privilegios, pero no deben confundirse estas prerrogativas. Al nacer son, innegablemente, codependientes, supeditados a los cuidados que se les entregue, y por sobre todo, al bienestar necesario que les asegure su sobrevivencia, desarrollo y crecimiento. Los hijos nacen libres, pero no lo serán verdaderamente, hasta no superar las pruebas que la vida ha preparado para ellos, y que tiene directa correspondencia con su desarrollo físico, intelectual, psicológico, emocional y volitivo. Su libertad es al comienzo, una verdadera quimera. Un salón amplio y vacío donde pueden correr libres, pero sin traspasar sus muros y paredes. Ese salón es en realidad su núcleo familiar, que los protege de los peligros. Las paredes no tan solo les impide salir hacia afuera, sino evitar que los peligros y las malas influencias externas lleguen a ellos. Es un salón vacío, ya que deberá ser ellos quienes lo llenen de objetos, vivencias y tesoros, que irán recogiendo y adquiriendo, en su avance por la vida. Sus privilegios serán muchos, casi incontables, pero esto no les da derecho a pasar por alto las normas, reglas y principios de probidad moral que su núcleo familiar posea. Sus derechos serán los mismos que los demás integrantes de su núcleo familiar posean. Ni más, ni menos. Los derechos no deben ser confundidos como privilegios. El derecho obra en justicia, ya que justo es, que se dé a todos igualdad de derechos, trato y consideración. Por lo cual, independiente de su edad, será considerado siempre como uno más del núcleo. Pero no se debe confundir todo esto con temas de suma relevancia y que pueden llegar a ser improcedentes, si es que se sobrepasaran los límites de la sensatez. Ejemplo. El derecho a opinar. Esto deberá ser con razón de causa, y a través de una altura de mira consecuente, a la par con el criterio y discernimiento, que la edad madura va entregando, y aportando a cada ser. Los privilegios deberán ser, además, graduales, moderados y filtrados a través del buen criterio, la cordura, el razonamiento, y la observación consecuente de una mirada precisa, y acabadamente juiciosa. Debiéndose considerar lo general, por sobre lo particular. Los roles de cada uno, deberán ser respetados, así como los tiempos y etapas de desarrollo, que no deberán ser jamás pasados por alto. De ahí que la opinión de un niño, sobre temas de adultos, no tendrá lugar. Como así la toma de decisiones trascendentales para el bienestar de la familia, como por ejemplo, no podrá ser medida y tomada en consideración, tan solo, el resguardo de los intereses de los menores, en desmedro al de sus mayores. Los padres.
partir diciendo que ser un padre y una madre es una inmensa responsabilidad. Con esta premisa se debe tener en claro que, de padres irresponsables, crecerán hijos con una mala base educativa. Y ser un padre, o una madre irresponsable, puede comenzar desde mucho antes de su gestación. Padres irresponsables son quienes no se preparan antes para esta difícil tarea, cultivándose a sí mismos, y fortaleciendo todos y cada uno de sus estados. En lo físico, en lo mental, e inclusive, en lo espiritual. La humanidad es tremendamente inconsciente, y se deja llevar por la pasión del momento, sin ser capaces de ver el caótico escenario que están construyendo para ese hijo, que llegará a este extraño y complicado mundo de apariencias. Muchas madres dicen que ellas harían cualquier cosa por sus hijos, cualquier cosa por verlos bien. Y está claro que eso no es, ni fue jamás así. Porque de la boca hacia afuera es muy fácil decir y hablar sobre todo ello, cuando en realidad esto debió ser dicho muchos años antes de la concepción de aquellos mismos. Muchos años antes, debió decir: yo voy a hacer todo lo posible por ser una excelente madre para mis hijos, por lo cual desde hoy mismo comienzo mi preparación para cuando llegue aquel día. Recitar aquellas frases intrascendentes y banales es, sin lugar a duda, difícil de creer. Ejemplo. Una mujer que atraviesa un difícil momento económico, y no puede darles a sus hijos un mejor pasar, entre sollozos le dice a otra mujer, con la cual conversa, mientras exhala el humo del cigarrillo que tiene en su mano: yo, lo juro, haría en estos momentos cualquier cosa por mis hijos, con tal de verlos bien. La mujer que está a su lado, y quien la escucha, de forma seria y directa le dice: pues bien. Entonces, comienza por dejar de fumar. La humanidad está en crisis. No por asuntos que van más allá del análisis serio de economistas, políticos, sociólogos o religiosos, sino porque la constante y sistemática destrucción del núcleo familiar, y su trascendental importancia, ha ido provocando la pérdida de los más esenciales valores morales, éticos, de comportamiento, y de buenas costumbres, que son las únicas formas que pueden servir como base posible para edificar una sociedad de grandes valores. Una raza de seres de elevada conciencia, de prodigiosas capacidades intelectuales y espirituales. Se dice con sarcástico eufemismo que nadie te enseña a ser padre, que es algo que se aprende solo, queriendo decir con esto que los errores que se cometan en el camino están, de esta forma, todos justificados. Pero esta soberbia bravata no debería ser realmente así. Existen seres humanos que se les debería prohibir el traer al mundo a niños que, incluso antes de nacer, están condenados a una vida espantosa y llena de calamidades. La oscuridad brinda, de forma sistemática, los climas perfectos para que el deterioro de los esquemas tradicionales colapse, bajo el peso aplastante de las demandas de aquellos mismos hijos, que le pasan la cuenta, a los mismos padres que no supieron, y tal vez no quisieron, tomar conciencia de la importancia de cultivarse a sí mismos, fortaleciendo los valores fundamentales de la buena educación, y de las buenas costumbres. Y trascender más allá de las idiotas conductas humanas que jamás han edificado, ni aportado en algo, al avance de su propia especie. Una cantidad gigantesca de seres que han pasado por la vida sin pena, ni gloria, y que se han ido de este mundo sin haber aportado en lo más mínimo a la evolución. Seres deformes, llenos de defectos y desgracias, que culparon a otros por sus carencias, trayendo consigo ideas revolucionarias, y muchas veces sanguinarias y crueles, y que hizo pedazos a tantas y tantas familias, que sucumbieron ante la disgregación de sus partes, tras la contaminación de sus mentes, con fórmulas mágicas llenas de corruptivas ideas y conductas, y de perniciosos comportamientos. Los padres son algo más que los tutores responsables de los hijos.
Son, en realidad, la proyección heteroplasmática, energética, magnética y eléctrica de una fuente de vida que va muchísimo más allá de un simple análisis. Una estructura simétrica de gran complejidad, donde actúan y convergen una cantidad muy importante de energías, y que son todas, de origen divino. La idílica poesía de los buenos padres que cuidan de sus bellos hijos, no entra en esta descripción. Ni de la abnegada madre que da a luz a su hijo amado, sino, a lo que proviene del infinito pasado, y que hoy en día se cierne entre los bordes peligrosos del Averno, y del foco de luz omnisciente, que es necesario expandir para la salvación de esta esfera tridimensional. Para que logre su traspaso a la cuarta y quinta dimensión. Algo que, siendo profundamente honesta, es para muchos, algo que les es muy difícil analizar, y mucho más, aceptar. Sépase que no existe mayor vínculo, en santa perfección, que el vínculo familiar. Si bien, tiene un sentido palpable, por lo que significa y conforma su estructura, es necesario, para los fines que el presente texto persigue, que se trascienda mucho más allá de las apariencias y se realice un análisis en profundidad. Piensen. ¿Cómo es que la divinidad logra hacer que los karmas se paguen, a la vez que los seres, involucrados en aquellos mismos karmas, se junten nuevamente, a sabiendas que la especie humana tiene fama de no involucrarse más allá de sus deseos, con todo aquello que le provoque insatisfacción, incomodidad y rechazo? Pues, es muy simple la respuesta. A través del vínculo sanguíneo. Pero si es fácil la respuesta, no lo es tanto así, comprender cómo es que esto se lleva a cabo, y las diferentes experiencias que se viven a través de esta apoteótica experiencia. La reencarnación tiene como base y plataforma de acción, al vínculo eléctrico-magnético que en sus variadas combinaciones, da como resultado, la llegada de un ser a la experiencia humana sobre la tierra de Orantía. Aun y cuando no se conforme un vínculo familiar directo, estrecho y tangible. El pecado de los padres. En realidad, la palabra precisa es error, y no pecado. Este es un texto laicista, y por completo fuera de los dogmas de la Iglesia. Por lo que, aquellos supuestos pecados, no son otra cosa más que errores. Y no las faltas que contravengan los edictos de algún muy viejo mandamiento, y una muy dudosa procedencia. Los errores de los padres pueden llegar a afectar a su descendencia, hasta la 10ª generación. Pero prácticamente nadie presta atención a todo ello. Esto es parte de la inconsciencia humana latente, y que se expande como una plaga. A la vez que la maquinación de las esferas de poder, que han vuelto a los hijos contra sus padres. Y a los padres en contra de sus amados hijos. Ejemplo. Un joven de 16 años, acude al almacén que está a 5 cuadras de su casa, y le solicita al dueño, si hay posibilidad de que le dé trabajo. Necesita trabajar para reunir dinero para fin de año. El dueño del almacén le dice, claro que sí, joven. Si tengo trabajo para ti, y será un honor poder dártelo. Ven mañana temprano, a las 7:30 de la mañana, para que juntos abramos el negocio. Ahí hablaremos de tu salario. Pero descuida. Tengo fama de ser un muy buen pagador. El joven, sonriente y feliz, se despide agradecido, y luego de despedirse, se marcha. La mujer del dueño del almacén le pregunta a su esposo, ¿lo conoces? Pero claro que sí, le responde de inmediato. Él es el hijo menor de don Simón. Nuestro vecino que vive acá cerca. Es un hombre muy correcto, y muy educado. Cumplidor. He tenido negocios con él antes, y nunca me ha fallado. Eso para mí es suficiente. Ahora, tenemos exactamente la misma situación. Pero esta vez, es de la siguiente forma. Aquel mismo joven acude al almacén y solicita al dueño, si hay posibilidad de que le dé trabajo. Necesita trabajar para reunir dinero para fin de año. El dueño del almacén le dice, no muchacho. Lo siento. No tengo trabajo para ti. En realidad no tengo trabajo para nadie.
Disculpa. El joven, cabizbajo, apenas responde, y sin despedirse siquiera, se marcha del lugar. La mujer del dueño del almacén le pregunta contrariada a su esposo: «Pero, ¿por qué le dijiste que no tenías trabajo, si ayer fue que rezongaste que necesitabas un ayudante? Porque el trabajo era mucho para ti solo». «No comprendo». El dueño del almacén espera que el joven esté lejos, y en voz baja le contesta: «No. Ese muchacho es hijo de este sujeto que vive a 5 cuadras de aquí. Simón se llama. Y es un delincuente. Ladrón y estafador. Tiene pésima fama. Por ningún motivo le daría trabajo a uno de sus hijos. Ni loco que estuviera». Los errores de los padres, cualesquiera que estos sean, los pagarán sus hijos, y los hijos de sus hijos, hasta la 10ª generación. Esto es una ley invariable. Perfecta. Imposible de evitar, y recibir sus fuertes repercusiones. Consideraciones. Considerar que aquellos hijos, pequeños y frágiles, no lo son en realidad. Son, por lo general, seres de muy antigua vida, y de un largo bagaje. Almas viejas que, por lo menos, poseen en su memoria acásica, las vivencias de otras encarnaciones. Lo que se muestra en fragilidad, son sus cuerpos tiernos y pequeños, que obviamente confunden a aquellos que conviven con ellos. Considerar que muchos han experimentado otros roles en conjunto, y que por decir algo, lo menos, han tenido lazos estrechos como padres, hermanos, hijos, parejas, familiares o amigos. Considerar que existen karmas muy fuertes, y con marcadas connotaciones de dolor y sufrimiento, y que por la experiencia pasada puede convertirse la presente encarnación en una gran prueba. Difícil. Muy difícil es hablar de todo ello, puesto que existen dramas de vidas que, por lejos, son casi inenarrables, ya que sus aristas y orígenes rayan los límites de la crueldad y el dolor más intrínseco. Considerar que se está ante un enmarañado panteón de sucesos y contrasucesos, que puede llegar a alborotar, fuertemente, la mente de aquel que intente desenmarañar la madeja de este colosal telar. Es por lo cual se recomienda, y sugiere, ir avanzando de a poco, y muy lentamente por este camino, que difícil es, de transitar. Reflexiones. ¿Alguien preguntó, alguna vez, para qué servía toda esta información? Todo este conocimiento. Si había algún fin con profundizar en aquellos sucesos y acontecimientos que provenían de un pasado lejano, misterioso e indefinido. A lo cual, se le respondió, esto no es descubrir la meta, ni hallar aquello que se busca. Si es que, en realidad, se busca algo, consciente de que allí se halla. Ni es lo que se encuentra, más valioso que lo que ya se haya obtenido. Como por ejemplo, el conocimiento del presente, en comparación a las verdades del pasado. No se es más, a través de la obtención del conocimiento, sino, el avance que se logre a través de él. Ya que, por mucho conocimiento que se posea, si no se trabaja con el análisis, a través de la interpretación, y con una importante cuota de estudio comparativo, las palabras cobrarán poco sentido. Las frases sonarán a meras habladurías. Las verdades no darán eco en la conciencia. Y la sabiduría permanecerá dormida, en la irresolución de la existencia, dormida como está, en un mundo de apariencias. Por consiguiente, estará el humano, libre de los espejismos del pasado, si comprende la verdad de su naturaleza. Podrá buscar las respuestas a los misterios más profundos, a través del descubrimiento de su verdadera esencia. Podrá evitar la duda y la incertidumbre, sobre lo cual espera en el mañana. Dará fin a la desesperanza, de creer que cuando llega el fin, todo acaba. Tendrá frente a él, el infinito, y comprenderá el maravilloso honor que es, participar de esta tan magnífica obra.
Volcará sus sentidos, no a la complacencia, sino a la contemplación de todo aquello que por él aguarda. Verá que los límites no poseen fronteras. Que la luz creadora sana, convierte, transforma, y evoluciona imparable y majestuosa. Que este pequeñito mundo es tan solo una parada momentánea en un largo y eterno peregrinaje por la existencia y la vida. Comprenderá que el infinito no es un destino, sino la eternidad viva. Y el holocausto perfecto de un nuevo comienzo. Si todo esto no resuena en tu interior, si todo esto no es algo que desees y busques, no te acongojes, ni contravengas. Ninguna semilla, por voluntad propia, puede resistirse a crecer. Porque aquella semilla no atiende a su propia voluntad, sino a la voluntad del Padre. Todo aquello que está en ley será. Y en ley ocurrirá. Resistirse a todo ello no es posible. Se puede detener momentáneamente el proceso, pero jamás impedir su avance. Sobre los hijos y los padres. La madre es una extensión viviente y palpable del principio de creación. Es una obra perfecta dadora de vida, y que concentra en ella los 12 aspectos del amor divino. Su fuerza está en su sangre. Es lo que nutre la semilla. El Padre es un Dios pequeño, a punto de nacer. Una fuerza poderosa que atrae el principio del pensamiento sagrado. Es la parte más perfecta del todo, y una pequeñita fuente de la energía del Vas. El poder energético que fluye en el todo y se consagra hacia la animación de las formas. Su fuerza está en su energía seminal. Es lo que crea la semilla. Los hijos son, por su naturaleza, la imagen viva de las cualidades, atributos y características del Padre y de la Madre. Fruto sagrado que proviene de lo divino, hacia el reino de las formas. Un maravilloso estado latente de la prodigiosa vida. Es, en esencia, una pequeñísima parte del todo manifestado, bajo la forma de un ser omnisciente. Su misión es descubrir lo que une su naturaleza a su esencia y proyectar su conciencia una vez reunidas las partes. Es el fruto, a la vez que será la continuación de lo que nutre, o bien de lo que crea.